¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? ¿Cómo las recibe este miércoles? Espero que todo bien, espero que tranquilo, por la gracia de Dios. Pues, ¿qué les parece si empezamos orando? ¿Alguno de ustedes le gustaría orar para empezar? Buenos días, si quieres oro yo, Majo. Hacia Gaby. Señor, muchísimas gracias por esta semana, Señor. Gracias por este tiempo en el que podemos buscarte, encontrarte, escucharte. Gracias, Señor, porque nos has dado el querer como el hacer. Te pedimos que todo lo que vayamos a leer hoy, que todo lo que tú vayas a hablarnos hoy, pueda calar a lo más hondo de nuestra mente y nuestro corazón. Y que recordemos, Señor, que tu palabra nos vivifica, que nos confronta, pero que también, Señor, nos da los medios para poder hacer tu voluntad. Pedimos por cada tribulación que quizá estemos pasando, enfermedad, necesidad económica, angustia, Señor, y por todo aquello que no decimos en voz alta, te lo ponemos en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Ok, hoy día estamos en el capítulo 4 del Evangelio de Marcos. Estamos avanzando rápido, increíble. Me parece increíble que ya estemos en el 4. Ok, entonces vamos a leer hoy día hasta el versículo 24, que básicamente es la parábola del sembrador y la explicación. Entonces necesitamos dos lecturas. Necesitamos una lectura en una versión literal como la NBLA, la LBLA o la Reina Valera de 60, y una segunda lectura en una versión más dinámica como la nueva versión internacional. Entonces, pregunto si alguno de ustedes quisiera hacer cualquiera de estas dos lecturas. Yo tengo NBI. Súper, entonces, Eugenio, tú haces la segunda lectura. Alguien que quiera hacer la primera, ya sea en Reina Valera o en Biblia de las Américas. Majo, ¿puedo leer? Por Eh, supuesto, Erika. ¿Sí? eh, ¿En cuál tienes tú? creo que es NBLA. Ujú. Ya, súper. Entonces, Erika hace la primera lectura y Euge hace la segunda lectura. Y yo sé, tú estás por ahí porque te veo toda oscura. No sé si estás o estás, no estás. Sí estoy, sí estoy. Ya, porque te quiero pedir que te encargues del texto hoy. ¿Puedes encargarte del texto? Ok, ok. Gracias. Ok, súper. Entonces, vamos. Listo, 1 al 24, ¿verdad? Ok, listo, dice así. Comenzó Jesús a enseñar de nuevo junto al mar, y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar, y se sentó, y toda la multitud estaba en tierra a la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas en parábolas y les decía en su enseñanza: escuchen, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar, una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregal donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó, y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Y otras semillas cayeron en buena tierra, y creciendo y desarrollándose, dieron fruto y produjeron unas a 30, otras a 70 y otras a 100 por uno. Y añadió: el que tiene oídos para oír, que oiga. Cuando Jesús se quedó solo, sus seguidores junto con él, sus seguidores junto con los 12 le preguntaban sobre las parábolas. A ustedes les ha sido dado el misterio del reino de Dios, les decía, pero los que están afuera reciben todo en parábolas, para que viendo vean, pero no perciban, y oyendo oigan, pero no entiendan.
no sea que se conviertan y sean perdonados. También les dijo, ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo pues comprenderán todas las otras parábolas? El sembrador siembra la palabra. Estos que están junto al camino donde se siembra la palabra son aquellos que en cuanto la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Y de igual manera, estos en que se sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra, enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismo, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan frutos. Unos a 30, otros a 70 y otros a 100 por uno. También Jesús les decía, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de una vasija o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero, porque nada hay oculto, sino es para que sea manifiesto, ni nada ha estado en secreto, sino para que salga a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Además les decía, cuídense de lo que oigan. Con la medida con que ustedes midan, se les medirá y aún se les dará, porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Gracias, Erika. Euge, te escuchamos. Amén. De nuevo comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago. La multitud que se reunió para verlo era tan grande que él subió y se sentó en una barca que estaba en el lago mientras toda la gente se quedaba en la playa. Entonces se puso a enseñarles muchas cosas por medio de parábolas, y como parte de su instrucción les dijo, pongan atención, un sembrador salió a sembrar. Sucedió que al esparcir él la semilla, una parte cayó junto al camino, y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la tierra cayó entre espinos que al crecer la ahogaron, de modo que no dio fruto. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, brotaron, crecieron y produjeron una cosecha que rindió el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. El que tenga oídos para oír, que oiga, añadió Jesús. Cuando se quedó solo, los 12 y los que estaban alrededor de él le hicieron preguntas sobre las parábolas. A ustedes se les ha revelado el secreto del reino de Dios, les contestó, pero a los de afuera todo les llega por medio de parábolas, para que por mucho que vean, no perciban, y por mucho que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. ¿No entienden esta parábola? Continuó Jesús. ¿Cómo podrán entonces entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Algunos son como los sembrados junto al camino donde se siembra la palabra. Tan pronto como la oyen, viene Satanás y les quita la palabra sembrada en ellos. Otros son como los sembrados en terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con alegría, pero como no tienen raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Otros son como los sembrados entre espinos. Oyen la palabra, pero las preocupaciones de la vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero otros son como los sembrados en buen terreno. Oyen la palabra, la aceptan y producen una cosecha que rinde el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. También les dijo, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama?
¿No es, por el contrario, para ponerla en una repisa? No hay nada escondido que no esté destinado a descubrirse. Tampoco hay nada oculto que no esté destinado a ser revelado. El que tenga oídos para oír, que oiga. Pongan mucha atención, añadió. Con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes, y aún más se les añadirá. Al que tiene, se le dará más. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene, se le quitará. Amén. Gracias, Euge. Yo sé, escuchamos. Ay, Majo. La Este, pongo en problemas cuando las van a elegir. mm, eh, me gusta el 24 y el 25. Hay como una advertencia allí. Y también estoy con el 21. Ok, vamos con el 24 y 25, me parece que es más completa la idea. Ok. Súper. Entonces, si es que por casualidad hay nuevas hoy, lo que toca ahora mismo es copiar el versículo 24 y el versículo 25 en sus cuadernos, así tal cual está en sus Biblias, nada más. Yo voy a proyectar mi pantalla para que ustedes vean lo que yo voy haciendo y sirva como guía. Solo una pregunta, ¿cuál fue la versión que Sí, leímos por último? NBI. NBI. Sí.
Bien, ok, entonces ahora vamos a ir al siguiente paso, que es el desglose. Y habrá alguien que dejó de escribir. Y, Ali, ¿nos ayudas explicando el desglose? Ok. Gracias. Bueno, básicamente es separar el verso de una manera que podamos entenderlo mucho mejor. Separarlos por ideas, conectores, como además, em, o también otro conector podría ser y aún más, y de esa manera tenerlo como un poco más dividido para pues verlo mejor y entender y meditar en él. Excelente. Gracias, Ali. Exacto, lo que vamos a hacer ahora es, como dice Ali, vamos a dividirlo como por ideas, pero las ideas que el propio texto nos está dando. Vamos a dejarnos llevar como siempre digo yo, la estructura natural del texto. Porque lo que queremos es dejar de verlo como un bloque para poder verlo con un poquito más de claridad. Entonces, los conectores nos ayudan. Hay conectores, ¿por qué? Por ejemplo, también es otro conector, o los contrastes, como el pero, que es un contraste, y eso nos ayuda a ir cortando las ideas y poder verlas de manera más, eh, como cada idea sola, y entonces nos permite poder tener más claridad sobre el texto en lugar de verlo como un bloque. Si ya tienen varios talleres acá, mi sugerencia es que lo hagan solas y después si quieren comparar. Esto no está escrito en piedra, no es como tiene que ser así. Uno se va guiando del propio texto. Si este es su primer taller o tienen pocos talleres, pueden guiarse en lo que yo voy haciendo y yo voy a explicar al final por qué hice lo que hice.
Bien, voy a explicar lo que hice. Creo que este texto está bastante sencillo para desglosar. Básicamente, digamos que todo lo que Jesús dice, digamos, lo pongo dentro del decía, por eso es que todo está como acá y no está para este lado. Ok, entonces lo que yo hago es dividirlo por, digamos, por frases. Entonces la primera, digamos, el primer argumento que Jesús dice es cuídense de lo que digan y luego sigue, dice, porque, o sea, con la medida que ustedes midan, como es el segundo, y luego ya ese mismo argumento como que se divide, se subdivide, porque para mí visualmente funciona que se les medirá está relacionado a la medida, por eso es que lo pongo debajo. Y el aún más sigue relacionado a la medida, por eso también lo pongo debajo. ¿Ok? Luego acá viene el conector, el porque, al que tiene, digamos, es como este grupo de personas que tienen lo que han recibido, eh, y al que tiene, digamos, estoy poniendo como tiene la persona, por eso es que esto acá lo pongo abajo, el pero es un contraste, ese es otro grupo de personas, por eso aún lo que tiene, digamos que es la acción del que tiene, por eso es que lo pongo abajo. Pero eso, me parece que está sencillo. Espero que haya sido sencillo también para ustedes y que mi explicación fugaz haya servido. Espero que sí. Si no pueden hacer preguntas, pueden quejarse también. Bien, ok. Entonces hoy día vamos, dado la naturaleza del texto, vamos a hacer paráfrasis. Y la paráfrasis básicamente es decir lo mismo con nuestras propias palabras. Vamos a repetir el texto, pero en nuestras palabras. La paráfrasis no quiere decir que tienen que interpretar el texto. Y sé que al inicio, cuando uno está haciendo esto como por primera vez o las primeras veces, hay temor como de cambiar el texto bíblico y es un temor eh, bastante válido. Entonces, mi sugerencia acá es, al inicio vayan palabra por palabra. No traten como de parafrasear la frase, sino vayan palabra por palabra. Ya si cuando en la medida que tienen más práctica va a ser más fácil parafrasear quizás ya no una palabra, sino ya tres palabras, o el sentido de la oración. Entonces, acá no se trata de explicar lo que dice el texto, no se trata de interpretar lo que dice el texto, se trata de decir lo mismo con otras palabras. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar ahora a parafrasear.
Bien, ¿cómo les fue? Yo honestamente me bloqueé un poco con algunas palabras, entonces cuando eso me pasa, me voy a ver otras traducciones y me dan ideas. Y cuando no me dan ideas, me voy al original. Eso hice con medir porque no sabía exactamente a qué se refería. Entonces, si les sirve, la palabra en griego original es metrón y se refiere básicamente a determinar la medida de las cosas, establecer un juicio de la medida de las cosas. Entonces, eso es lo que significa la palabra en original. Normalmente hago eso cuando me bloqueo y no se me ocurre otra palabra. Y es una palabra sobre todo clave en el texto, como en este caso, ¿no? Pues ahí se las comparto, porque alguna anda igual que yo, trabada. Que voy a aprovechar que varias siguen concentradas y entonces lo que vamos a hacer ahora es ir avanzando con la segunda paráfrasis. Básicamente vamos a volver a hacer el mismo ejercicio con otras palabras. Puede parecer como, ya sufrí con este, ahora voy a sufrir más con el otro, pero realmente no es tanto así. Normalmente la segunda paráfrasis suele salir más rápido porque ya el texto está más masticado en la cabeza. Em, y eso, entonces avancemos con la segunda también.
Bien, entonces, habiendo hecho las paráfrasis, debo reconocer que las mismas traducciones tienen diferentes interpretaciones del texto. Así que we are on our own hoy. Está desafiante. La vida, gracias, yo sé, te queremos. Hasta yo me arrepentí. Pero está bien, porque es la palabra del Señor y tenemos que aprender a Sí, enfrentarnos a textos difíciles, o sea, también, es así. también me puse a leer otra versión, pero todo el capítulo para poder entender como ese final que tiene allí. No, yo me hice bolas. O sea, yo creo que la clave está en no separar este texto del No, resto de lo que Dios no nos se está diciendo. puede. Esa es la clave. Porque si la separamos, vamos a empezar Esa es. a decir otras cosas. Ujú, Es lo que le da sentido porque no viene hablando de, porque cuando lo lees ujú. solo pareciera que se está refiriendo a algo material, Algo Ujú, material. ujú. Ujú. pero cuando lo lee en el contexto está hablando de conocimiento y quiero ver cuál es la que, espérenme que aquí estoy hecha bolas desde noche. Bien, en la Dios habla hoy, habla sobre oír. Y, o sea, porque dice, fíjense en lo que oyen, con la misma medida que ustedes den a otros, Dios les dará. Pero hay otra versión que dice, con la medida que ustedes es como aprendan o tengan conocimiento. La Entonces, sí hay Valera que leer 909. varias. Ujú, ujú. La Valera, yo me fui a la 909, ya la La versión NTV antigua. pues dice, ¿no? La Este, NTV también. cuando más atento escuchen, más Sí, la entendimiento NTV se también le lo tiene dará, así. será Ujú, dado. ujú. Y se le dará aún más. Están hablando de entre más escuche yo al Señor, se me va a dar más Ujú. enseñanza. Y es que viene de cuestionarlos, o sea, si no entendieron esto, ¿cómo van a entender todo? Pero sí, estuvo Exactamente, potente, sí, está potente. sí. Parece que Así el que, texto iba más desde el 23 al 25, porque el 23 te está hablando de oír, como de hecho yo lo escribí sin querer, lo había empezado a escribir desde el 23 y lo taché, pero después leyendo dije, parece no, que sí, sí, porque habla de el que tiene oídos para oír, oiga, y después tiene como más relación como que da un poquito claro. más de contexto a lo que está hablando para después, como en el fondo, realmente el que tiene oídos va a oír, y el que no tiene no va a oír nada. Más o menos así, Este, ¿no? Algo ujú. así. Estoy igual Y, como ustedes, y lo tratando de... repite, y lo repite bastante en el capítulo acerca del que tiene oídos para oír que oiga también. Lo repite varias veces en el capítulo. Sí, o sea, de hecho, si tienen espacio en su desglose, lo pueden Ujú. escribir arriba del además les decía. Cosa que eso también nos da, pero eso va a pasar mucho, o sea, a mí me ha pasado muchas veces y creo que las que tienen tiempo acá lo saben, que yo termino a hacer el dibujo, bueno, ahora la paráfrasis y voy al desglose y borro y arreglo, porque el texto en la medida que lo voy profundizando y masticando, lo voy entendiendo mejor. No todos los textos se entienden, no todos los textos son tan fáciles de entender, em, pero esa es una virtud de trabajar con la palabra, de pasar tiempo en la palabra, no tener miedo a qué nos enfrentamos, porque es la palabra de nuestro Dios y su interés es que la entendamos. Entonces, Él nos va a ayudar, pero también tenemos distintas técnicas que podemos ir aplicando para poder ir entendiendo, sobre todo este tipo de textos, ¿no? Que son, inclusive hay unos que son mucho más oscuros. Yo se ha tenido gracia de elegir. Pude elegir algo Más peor. oscuro. No, Hay y algunos ¿sabes que son súper oscuros. qué me parece súper interesante? O sea, esta semana he estado viendo, de Chosen nunca la había visto, pero nunca había yo realizado que realmente ellos eran una comunidad. O sea, no todos leían, pero todos conocían la palabra. Ujú. Y mucho de eso era por memorizar. O sea, y lo repetían como loritos. Y me imagino que vienen de esta.
cualidad de repetir y de memorizar y de esto, pero no de pensar la palabra, me imagino yo. O sea, si a nosotros nos cuesta leído y que la podemos leer y en varias versiones, imagínense a ellos que no todos tenían la habilidad de leer. Y el Señor les está enseñando a poner atención. O sea, para mí eso es, porque en muchas versiones decían, pongan atención, escuchan lo que les estoy diciendo, o sea, aquí. Y yo como mamá me siento tan identificada porque a veces le tengo que decir a Andrés, Andrés, mírame a los ojos y escúchame con tus oídos lo que te estoy diciendo. Entonces sí me parece muy, muy guau que el Señor se tome el tiempo de escuchar sus dudas, pero también le llame la atención de, hey, pónganle ganas, vea, a esto. Excelente. Ok, entonces pasamos a lo siguiente, que es ya entrar a la meditación juntas y vamos a, primero, lo primero, antes de ponernos a interpretar y a sacar conclusiones, vamos a conversar de las verdades que estamos viendo en el texto. Entonces, abro el micrófono para que la que quiera participar pueda hacerlo. Que Todas vas son a empezar, mudas. tú dices. Vamos, vamos. No tengan miedo. Que tan difícil no es. Y de hecho ya hemos dicho varias cosas. Está difícil, pero no tan difícil. Está difícil, pero, ¿sabes? Mientras leía el pasaje, nada que ver y a la vez, ¿están escuchando? Me pegué. Sí, 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 sí. No, si Ahí te sí, ya. escuchas bien, te Sí, sé. te Nada que ver, escuchamos. pero a la vez creo que sí que ver o tiene algo de relación. Venía a mi mente el pasaje de que habla sobre cómo cada palabra ociosa que sale de nuestra boca, Mm. ay, parece que Mateo, estoy buscando, a ver, Mateo 12, 36, parece que es. Pero venía ese pasaje, toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Venía a mi mente, es de hablar, no de escuchar. Pero en el fondo creo que está relacionado en el caso de lo que estamos escuchando, que es importante también lo que estamos escuchando. Eh, y si bien el pasaje aquí no habla de un juicio, como en el caso de Mateo 16, 36, sí nos habla de que eso que vamos a escuchar, según lo que voy entendiendo un poco con las otras versiones, eh, va a traer algo a nuestra vida. Va a significar algo. No es que da lo mismo lo que yo escucho, así como no da lo mismo lo que yo hablo. Entonces me hacía meditar un poco en eso. Mientras lo leía, como que mi cabeza se me iba a ese otro pasaje de lo que hablamos. Eh, y ahora estoy meditando en cómo a veces como cristianos citamos mucho este pasaje que habla también de eh, retener lo bueno y desechar lo malo, ¿cierto? Pero este pasaje nos habla de que antes incluso de eso nos cuidemos o pongamos atención Mm, en lo que vamos a oír, cómo vamos a oír, a qué vamos a poner atención en el fondo. Entonces, creo que
me hace pensar, como en tener un filtro, antes incluso, de decir, voy a oír cualquier cosa y después veré Mm, qué guardo y qué no guardo. Como que aquí el Señor dice, los que tengan oídos para oír, oigan, como dispónganse a oír esto que es bueno. Eh, y, y eso, no sé, ¿quién más podría eh, compartir igual lo que está meditando? Porque de verdad que el pasaje no está tan fácil como otros. pues creo que también añado a lo que dice Texia de poner atención a, a cuidar lo que estamos escuchando, porque eso que estamos escuchando, porque me parece interesante que en otras versiones, por ejemplo, dice, mirad lo que oís, y después dice, porque con la medida que con que medís os será medido. Y otras versiones dicen que lo que demos a otros, eso se nos dará. Entonces siento como una gran relación de lo que yo escucho, lo que entiendo, eso es lo que comparto. Y creo que para Dios era sumamente, para Jesús era sumamente importante que sus discípulos pusieran atención porque eso era lo que ellos iban esa era su misión después y es nuestra misión después. Cuanto más escuchemos y con la calidad que escuchemos y entendamos, vamos a ser capaces de dar a otros. Y creo que eso era lo que más me resaltaba al principio, el mirad lo que oís, porque escuchamos cada cosa en estos días de tantas verdades que se nos predican. Y creo que una verdad que me impacta mucho es que a Dios le interesa y nos llama la atención de esto. O sea, no es cualquier cosa. Gracias, Gaby. Estaba pensando mientras te escuchaba que el contexto que venimos ya leyendo las últimas semanas y meditando es Jesús siendo también atacado por los fariseos. Entonces, es como, cuídense a quién escuchan o qué es lo que están escuchando, ¿no? Entonces, es también pensar en si que lo que estamos escuchando, cómo lo estamos evaluando internamente. Eh, y aplicado a nosotras hoy pensando en eso, ¿no? Porque hoy hay demasiado contenido sobre la Biblia en todas partes, pero cómo estamos evaluando, juzgando, midiendo aquello que estamos recibiendo. Inclusive del mundo, ¿no? Lo que hablaba Tesia y hablaba Gaby, cómo nos estamos exponiendo a escuchar cosas del mundo sin evaluarlo, o cómo lo estamos evaluando, o estamos acostumbrados a lo que escuchamos. Eso ahí, lo lanzo. Yo creo que es muy importante, como decían ustedes, hermanas, de saber a quién escuchamos, porque hay una sola verdad, un solo camino, y el Señor nos dice en Gálatas que no se le puede cambiar a la palabra ni una coma ni un punto. Entonces el fundamento es muy importante. Tenemos una responsabilidad, como nos dice acá el Señor, cuídense, hey, alerta. Van a venir muchos, y ya sabemos que hay muchos falsos líderes en nuestra iglesia que cambian el evangelio, y si ya tenemos el Espíritu Santo los podemos reconocer, ¿no? Entonces tenemos una responsabilidad a, a ser, a, a- a tener una disposición a que, cuidado, no escuches cualquier cosa. Si ya nosotros sabemos la verdad, estamos meditando, no podemos ser complacientes simplemente por decir, bueno, ok, cambió esto, no es tan importante. No, el Señor nos llama aquí, su palabra, su verdad es nuestra comida orgánica. Entonces tenemos que tener mucho cuidado a quién escuchamos
y cómo también presentamos esa palabra. Hay una responsabilidad ahora que somos salvas en compartir la palabra del Señor, esa verdad. No, y creo que una de Eh, las grandes verdades que nos estamos dando cuenta ahorita es que no se trata de dinero, o sea, no sé, pero a mí este pasaje me lo habían predicado así como, es que si tú no das, no vas a recibir. Y es una gran enseñanza que no se trata de cosas, se trata de aprendizaje y tiene más sentido porque entonces no es, yo lo leí y decía, qué egoísta Jesús, o sea, le va a quitar al que no tiene, Ujú. pero realmente es la actitud que tengas para aprender. Y mi papá es médico y él me decía siempre, un médico jamás puede dejar de aprender, o sea, tiene que estarse actualizando y creo que como cristianos no podemos, y lo hablaba ayer con el pastor, el domingo no es suficiente. eh, no es suficiente que solo vayamos el domingo y como decía Majo, creo que unas semanas atrás, tenemos que anhelar, buscarlo, encontrarlo, estos tiempos de aprendizaje que parecen locura. O sea, creo que ninguna de nosotras está aquí sin hacer nada después de esta sesión, pero anhelarlo y buscarlo y querer más, porque el Señor siempre se da. O sea, eso que dice Majo de que el agua al fuego siempre se va a calentar. Yo lo he comprobado, o sea, el Señor siempre está dispuesto a darnos más, pero necesitamos anhelar más. Y es bien triste ver incluso líderes que es como, no, yo ya estudié el seminario y es suficiente, o sea, no podemos, no, y el conocimiento no es para pelear, creo, ni para hacernos coleccionadores de títulos, sino saber más en esta vida finita que tenemos del Dios inmenso que tenemos, ¿ve? Miren lo que Este, estaba pensando, perdón, solamente es que ah, quiero bueno, poner porque estaba este, pensando mucho en la palabra medida. ajá. eh, y alguien puso en el chat, puso la medida, pone, ¿no? Dice, la medida que usen para escuchar determinará cuánto entiendan. Y estaba pensando en la palabra en original, que en el fondo es como establecer un juicio sobre algo, pero para poder establecer un juicio se requiere una meditación, se requiere un profundizar en algo para saber, una evaluación. Eso no es superficial. Ajá. Entonces, cuando lo veo así, como que se me iluminó la cabeza, fue como, claro, en la medida que yo profundice lo que escucho y pueda evaluar lo que escucho, voy a recibir más, pero porque la misma palabra es la que me alimenta y entonces es como el que ya tiene la palabra, el que tiene, es el que recibe más porque anhela más, pero el que no tiene es como está frío, seco, árido, no desea la palabra y creo que a todas nos ha pasado en algún momento que nos hemos enfriado con las escrituras y la queremos menos, no es que la quieres más, a menos que el Señor pues interrumpa en tu vida y te haga desearla de nuevo. Pero me hizo pensar eso, me hizo pensar en que la palabra medida, en el fondo, no solamente es que yo establezco, o sea, no estoy hablando de que voy a medir cuánto mide la mesa, sino estoy evaluando lo que estoy recibiendo, pero para poder evaluarlo tengo que sopesarlo, tengo que ponerlo en mi corazón, meditarlo, reflexionarlo. Y cuando es la palabra la que es reflexionada, la buena palabra la que es reflexionada, entonces cobra vida. Este texto creo que tiene más luz cuando lo vemos así. Amén, Majo. Yo Yo iba creo más, que, ah, ay, perdón, yo no, creo que sí. tiene que ver mucho con lo de la parábola del sembrador, que se me venía a la mente, que al principio cuando él está explicando, él dice como que no dejen que se lleve lo que Satanás, algunos dejan que Satanás se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos y pensaba que eso es exactamente lo que se les quita. Hay una porción que quizás han aprendido que Dios ha puesto en ellos,
pero al no estar escuchando lo que verdaderamente tienen que escuchar, que es la palabra, Satanás se lleva incluso eso. Y pues no sé, lo pensaba también de esa forma. Yo Bueno, también estaba meditando en eso, en la parábola del sembrador, en las tierras. Y yo creo que cada uno aquí puede tener una experiencia conociendo a alguien que quizás va a la iglesia, escucha, y sí, quizás siempre va como cuestionando me refiero como no con ánimo de aprender, sino pero ¿por qué dice esto? Como más desafiante, y finalmente ese conocimiento, entre comillas, que va adquiriendo, lo aleja de Dios, más que lo acerca. En el fondo, un corazón fértil, un corazón o un oído atento, anhelante, como decía igual la Majito, de la palabra, va a recibir realmente un entendimiento. O sea, cuando el Señor nos ve humildes, humillados, cuando estamos deseosos de Él, el Señor nos da. Pero cuando estamos como ahí, como tipo fariseo, ¿pero por qué dice eso? Entonces no da ese fruto, como decía. Yo igual lo vi cuando escuchaba a Majo, igual como que hice un clic y pensé mucho en lo que está antes de este texto y que es la parábola del sembrador. Texia, Eso ajá, precisamente iba a tocar yo el punto, que no podíamos desligar estos versículos de los en un demás. contexto que estaba, ¿verdad? El contexto es dentro de las reacciones de las personas que tienen al escuchar la palabra de Dios. Entonces, Él nos habla de que hay corazones endurecidos, de que hay personalidades superficiales, avaricia, pero también nos habla de una persona con fe, una persona que tiene una disposición a escuchar. Ahora, ¿qué es lo que nos dice este versículo? Nos da primero una alerta que dice, miren, ¿verdad? Miren lo que oímos, pero en aquella época ellos estaban oyendo. Hoy nosotros tenemos la palabra de Dios y muchas veces queremos solamente escuchar. Queremos escuchar lo que el pastor dice, queremos escuchar algunas prédicas en la Biblia o lo que la gente dice ¿cómo se llama? Pero no queremos leer la palabra de Dios, no queremos abrir la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios, porque solamente queremos ¿cómo se llama? Como recibir las cosas sin tener que hacer el esfuerzo. Y realmente cuando cuando la palabra dice, con la medida, y como decía Majo, es el valor que le vamos a dar a la palabra de Dios cuando nosotros estamos meditando. Es la forma que vamos a progresar en el conocimiento de Dios. ¿Cómo es? Escuchando la palabra de Dios, pero poniéndola en práctica en nuestra vida, ¿verdad? Deseando eso. Y creo que Lucas habla de que cuando habla del último, de la última tierra, dice que la persona persevera, o sea, tenemos que perseverar en eso. Primero, porque creo que Gaby lo tocó, nosotros nunca dejamos de aprender la palabra de Dios. Incluso un versículo lo podemos volver a leer y siempre nos va a decir algo diferente, porque como dice la palabra, es viva y eficaz, está viva. Entonces, es algo que nosotros por eso no podemos descuidarnos. Y la palabra dice, el diablo anda como león rugiente, nosotros no podemos dormirnos un rato, tenemos que velar. Entonces, el velar es no descuidar esos hábitos que tenemos, esos hábitos espirituales que son la lectura, la oración, porque fácilmente nosotros nos podemos dormir, podemos caer en el pecado. Entonces, es importante esta advertencia que Dios dice por lo mismo, porque no podemos en la medida que nosotros meditemos, nosotros leamos la palabra de Dios y meditemos, en esas medidas nosotros vamos creciendo en el conocimiento de Dios y vamos a tener más luz cada día en nuestros pasos. Y creo que un buen ejemplo de lo que tocas a decir, Rosy, es lo que hemos hecho hoy día, de hecho. O sea, nos hemos enfrentado al texto, hemos sopesado el texto, hemos meditado el texto y estamos alimentando nuestra mente con un texto que probablemente era difícil. Pero al enfrentarnos al texto, al verlo en contexto, al ver textos paralelos, entonces todo eso tiene
tiene, este es un buen ejemplo práctico de lo que estamos haciendo y de lo que el mismo texto dice. Y sabes, me Hola. resonaba, mi papá enseña que el aprendizaje de la palabra es progresivo. Entonces, cuando dice se le añadirá más, quiere decir que el Señor siempre se va a estar revelando, o sea, Ujú. nunca se va a detener, me imagino yo, ¿verdad? Hasta que ya nos muramos. Yo pensaba en lo Ajá. que decía Texia, Majo. Ujú. Por lo menos Majo decía, Jesús estaba con con los fariseos que también, o sea, viendo todo lo que Jesús hacía, ellos no creían. Entonces, Jesús va como que en esta parte donde nosotros estamos como concluyendo el capítulo, pero no ha concluido. Jesús deja algo como un alerta, cuídense de cómo escuchan, porque los fariseos estaban escuchando y estaban viendo todo lo que estaban viendo, sin embargo no creían. Y leyendo hacia atrás, leyendo otra vez el capítulo, pero en otra versión, en el 12 dice, así aunque miren, no verán, y aunque oigan, no entenderán, a menos que se arrepientan de sus pecados y pidan perdón a Dios. Entonces, es como que la raíz de que esa verdad pueda dar fruto en nuestras vidas es que estemos rendidas al Señor. Era lo que meditaba también y la única manera es que si no hay un arrepentimiento, el Señor no nos puede dar no puede haber un crecimiento o una revelación de su verdad. Porque es como decía Tex, hay unos que se acercan, pero como en un desafío. Y era la actitud de los fariseos también. Entonces, creo que es una de las cosas porque el Señor también repite, el que tiene oídos que oiga, y no lo repite nada más acá, se repite en varios capítulos, de prestar atención a lo que escuchamos para que, porque nuestro corazón, a veces el enemigo o el afán se lleva esa semilla y lo que está hablando aquí es del evangelio. A veces pensamos que no, si tú das, el Señor te va a dar más, pero no es algo material, aquí está hablando del evangelio, de esa semilla del evangelio en nuestro corazón. Entonces, eso era lo que más o menos meditaba en medio de todo lo que, lo que tengo en mi cabeza. Y ese oír, También, el que tenga oídos, perdón, cortito, el que tenga oídos, ¿quién lo da? El Señor. Es como muy ligado Ujú, también al verso 12 que tú estás mencionando, yo sé, en el fondo, cuando él ujú, dice, oye, para que no se conviertan, ¿cierto? Y sean perdonados sus pecados. Hemos sido perdonados nuestros pecados, pura gracia. En el ujú, fondo, estos oídos que tenemos y que el Señor dice, hey, pongan cuidado, el que está escuchando, el que el Señor ujú, le ha dado oídos, va a poder crecer más en el fondo, va a poder ir entendiendo. Y el que no tiene oídos, o sea, aún eso, esa dureza va a seguir creciendo también, pero es también para él en el fondo, es de él y para él. Yo Bueno, ok. no, dale, dale, Ali, dale. No, solo aportar pequeño porque sé que a veces tú escribes como que yo me preguntaba, ok, ¿qué es lo más que se les va a dar? Y pensaba en lo que dice el versículo, pues crecimiento en el Señor, se les va a dar mayor fruto, porque al final dice, y dan frutos, unos a 30, otros a 70 y otros a 100 por uno. Mm. yo, Erika, tú también querías decir sí, algo. sí, sí, bueno, la verdad que a mí ha calado, ¿verdad? En mi corazón en este pasaje, porque también, ¿verdad? En pos y después de los pasajes que hemos leído es que Dios se nos revela, ¿verdad? Dios quiere revelarse. Y dos pasajes que entendí ahí, ¿verdad? Mal, porque lo había escuchado también, tal vez en una enseñanza o algo, era lo de se te dará más, ¿verdad? Que no tiene que ver con esto, sino que nos hablaban de otra cosa y y que todo lo oculto puede ser va a ser descubierto, ¿verdad? Entonces Dios se nos revela, ¿verdad? Dios quiere revelarse y en esa revelación de Él, ¿verdad? No va a quedarse ahí, que el que quiere más de Él va a recibir más de Él, más de su conocimiento, más de saber quién es Él, ¿verdad? Dios de verdad que no nos deja ahí cuando tenemos el deseo, ¿verdad? Él sigue mostrándose, sigue revelándose y lo vemos en esto, ¿verdad? En estos pasajes. Y que como nosotros, ¿verdad? En algún momento nos quedamos solo con lo que alguien nos dice
Y Ujú. ¿verdad? Con solo el hecho de venir aquí donde está él hablando, ¿verdad? El contexto, que siempre nos dicen eso, ¿verdad? Vaya al contexto. Podemos identificar cuando nos están diciendo algo que no es, ¿verdad? Porque sí, ahorita lo veo claro, ¿verdad? En algún momento, no, ay, sí, el pasaje lo dice, entonces es cierto, ¿verdad? Lo que me están diciendo. Pero ¿cómo si me pongo a estudiar el pasaje, ¿verdad? Y obviamente decía alguien ahí, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que nos lleva toda la verdad. Y es una realidad que Dios nos ha dado también su Espíritu para entender su palabra, pero que Él quiere revelar, si quiere mostrar, si quiere enseñarnos más de Él y que nuestro corazón, ¿verdad? A veces, pues sí, prefiere escuchar de alguien más, ¿verdad? Y no experimentarlo por uno mismo. Y en línea con lo que tú dices, Erika, yo estaba pensando ya también como medio mezclado de lo que varias han dicho. eh, el foco de Jesús, la advertencia de Jesús con la que empieza de cuídense, y otras versiones dicen pongan atención, otras dicen fíjense bien, tengan cuidado con entender. Y ahí está hablando de la palabra. Y me pregunto yo, ¿cuántas veces somos como flojas con las escrituras? De lo que escuchamos. Es como, lo escucho, no hago el esfuerzo de prestar atención a la palabra de Dios, a cuidar lo que mis oídos están escuchando, a cuidar con atención, a poner atención, a procesar, a pensar, a medir lo que estoy recibiendo, a meditar, a reflexionar. Porque es ahí donde el texto dice que se nos va a dar más. Pero como decía, creo que fue Gaby, ya no sé quién decía, se nos va a dar más crecimiento en el Señor. Y Rosy decía que el texto paralelo en Lucas, en la parábola, para los que tenían tierra fértil era que perseveraban. Entonces, esta no es una acción de, como hoy día, los miércoles de meditación, voy a prestar atención a las escrituras. Es todos los días de mi vida, tengo una advertencia atrás mío que me dice, pon atención, cuida lo que estás mirando, lo que estás escuchando de mi palabra. Esfuérzate, persevera en eso. Y les pregunto yo a ustedes, ¿qué tanto están esforzándose cuando escuchan la palabra? ¿O solo están recibiendo de forma pasiva las escrituras? Creo que eso es para todas en general. ¿Hay alguien más que quiera decir algo? Porque como son 10 para las 7, quiero Sí, avanzar. a Yo, mí se me venía también lo que Pablo dice, no trabaja en tu santificación. El cristiano no es un cristiano que escucha y no medita, bueno, el que es nacido de nuevo, el que tiene el Espíritu, sino que siempre hay un hambre y es como un atleta, me preparo, ¿no? ¿Cuáles son las disciplinas de la gracia? Tenemos la Biblia, la meditación, el taller, la iglesia, tenemos tantas cosas, pero no podemos ser pasivas. Tenemos que medir, tenemos que poner el esfuerzo, y eso viene a mi mente, ¿no? Prepararnos como ese atleta, aprovechar todas las herramientas, los hábitos de gracia para poder ser diligentes, porque la palabra de Dios es demasiado importante en nuestra vida, es la única manera cómo nuestra vida va a ser transformada si somos diligentes, si trabajamos, si nos ponemos pilas, si somos disciplinadas como ese atleta, ¿no? Y eso venía a mi mente para compartir con ustedes. Majo, Hola, tal vez Hola, solo para, perdón, ya. de la hermana Betsabe, usted hable, yo me callo. Perdón que hace rato quería hablar. Es que yo estaba tan sorprendida porque igual me pasaba lo mismo, o sea, yo este texto lo refería con los dones, con muchas cosas, pero no con esto. Pero a mí lo que me llama mucho la atención que en el 11 dice, a ustedes se les ha sido dado el misterio del reino de Dios. Ahí el Señor al principio cuando nos da la explicación de la parábola. O sea, aparte de todo lo que hablamos de la palabra, ahí el Señor al principio le dice a ustedes, o sea, a nosotras, nos ha sido dado este misterio, que para algunos es misterio y para nosotros está siendo revelado como ahora. Y yo recuerdo que ayer justo estaba hablando con un vecino que es jardinero y él me hablaba de esta parábola y me decía muchas veces, si usted se da cuenta, caen semillas y caen entre medio del cemento, de las piedras y el pasto igual crece entre medio.
pero como nadie los riega, la gente pasa por encima, eso se muere. Y decía, y muchas veces eso pasa con muchas personas, porque aquí dice, aquí la parábola, más que hablarnos de tierra, nos habla de personas. Nosotros lo vemos como tierra, pero son distintos tipos de personas. Y yo meditaba y decía, o sea, el Señor aquí me explica y me dice que tenga cuidado con lo que escucho de su palabra. Y lo relaciona con lo que oímos, con cómo nosotros actuamos. O sea, ¿qué hacemos con lo que estamos escuchando? ¿Cómo nosotros lo damos a conocer cómo los estamos escuchando? Y ahora como Tesia nos decía de la santificación, que eso está en un libro que también puso Majo, que es Camino a la Santificación de R.C. Sproul. Ahí nos explica de esto de los medios de gracia y de qué estamos haciendo con lo que el Señor nos da. Tenemos la oración, tenemos la palabra, tenemos nuestro tiempo en comunidad. ¿Qué hacemos con lo que el Señor pone en nuestras manos? ¿Qué es este misterio? También nos habla aquí de la lámpara, dice en el 21, dice también Jesús le decía, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo, o sea, para esconder? El Señor nos trae a luz la palabra y nosotros la escondemos o la ponemos encima. Bueno, hay muchas cosas que decir, pero es increíble bueno, Dios nos revela esto que es maravilloso de su escritura y nos cambia nuestra perspectiva. Eso. Gracias, Betsabe. ¿Hay alguien más que quiera decir algo último Yo antes de quisiera pasar al hablar algo. siguiente? Marcela, dale. Sí, bueno, para hacer como una recopilación de todo lo que han hablado, realmente ese pasaje que decía con la medida que midáis, se os medirá, que yo tenía como un conocimiento errado acerca de ese versículo y era más bien el tema de juzgar a las personas por lo que hacían. Y, y muchas veces creemos que vamos a tener un juicio por cómo estamos juzgando a las personas, pero la realidad es, sí debemos hacer un juicio, pero no el juicio de señalar lo malo que están haciendo, sino más bien de poder ser conscientes de lo que ellos están diciendo. Porque sea lo que digan, o crecemos en conocimiento para el bien o crecemos en conocimiento para el mal. Entonces, eh, yo había escrito como que sean cuidadosos con todo lo que escuchan, o pues me lo hablaba a mí, con todo lo que escuchas y lo que prestas atención y a quienes estás escuchando, porque eso determinará tu juicio ante las cosas. De la manera en que veas lo que escuches, obtendrás más conocimiento o podrás tener un juicio errado, por lo que por lo poco que has aprendido se te puede olvidar. Y Y necesitamos también tener mucho cuidado en el hecho de poder escuchar a las personas, porque ¿cómo vamos a poder juzgar bien si nosotros no estamos escudriñando la palabra, si no meditamos en ella? ¿Cómo vamos a saber si hay coherencia entre lo que ellos dicen y lo que hay en la Biblia si nosotros no nos damos el tiempo para meditar y para tener estos espacios, no solo en grupo, sino también individual? mm, y de pedirle al Señor que nos dé discernimiento, porque si bien hay eh, mucha gente está predicando, voy a decir entre comillas, la palabra, pero realmente es más emociones que lo que realmente Dios le está hablando a su corazón y lo que está diciendo la palabra. Entonces, de verdad que este año no me había conectado y tenía como mucho tiempo y yo dije, hoy me voy a conectar y realmente ha sido como el Señor recordando que sí vamos a recibir, pero necesitamos un esfuerzo, necesitamos morir a muchas cosas siempre ponemos por encima de Dios otras prioridades,
pero en realidad nuestra mayor prioridad debe ser Él porque a través de estos tiempos que tengamos, nosotros vamos a poder tener una vida que lo glorifique a Él y que nosotros podamos ser luz, que no nos guardemos o que no seamos oscuras, sino que podamos ser luz en medio de tanta oscuridad y de tanto conocimiento que hay, que realmente, vamos a decirlo así, no siempre viene de Dios, sino de un corazón que es engañoso y que quiere ser visto. Entonces ya, solo eso. Gracias, Marcela. Ok, entonces, felizmente este era un texto difícil, son las 7 de la mañana. Y si acá seguimos hablando. Pero creo que ha sido bueno, justamente porque ha sido difícil, nos ha costado como ir desenredándolo. Y está bien, creo que esa es una virtud del taller, que no hay como una regla de hoy día vamos a hacerlo de esto, o sea, siempre va a ser de esta manera, no, sino que es la palabra del Señor hablando y moviendo nuestros corazones, y pues si necesitamos dedicarle más tiempo a profundizar juntas, a pensar juntas, pues enhorabuena, porque eso nos va a ayudar, como todas, creo que todas, o la gran mayoría al menos, le ha pasado hoy que el texto lo vieron a la luz de la verdad y no lo que nos habían enseñado. Así que eso, gloria a Dios por eso, por sacarnos del error. Ok, entonces, bueno, son las 7, yo no quiero extender más, pero yo quiero animarlas dos cosas. Uno, ahora que cerremos, a escribir su oración final, su reflexión a modo de oración, y si les da el tiempo, si no lo pueden hacer seguido, busquen algún tiempo hoy día para tener su tiempo de oración con la imaginación, imaginándose que están conversando con el Señor de forma física, pero obviamente en la mente, y sigan esta conversación, esta reflexión, pero a modo de oración con Él, y dejen que el Señor les hable. Ha sido de verdad un gozo. Gracias, José. Yo oré desde temprano y dije, Señor, ¿a quién puedo pedirle el texto? Y la mente, o sea, la cara y yo se vino así, ¡boom! Entonces estuve orando por ti desde temprano, desde las 5 de hecho. Y el Señor te ha usado. Mira, nos ha sacado del error a varias. Así que gloria a Dios por eso y por permitirnos profundizar en su palabra. Bien, entonces, ¿a alguno le gustaría orar para cerrar este tiempo? Euge. Ah, pensé que estás levantando la mano. Ok, pero También igual, dije, Euge, si levanto ¿quieres eso, cerrar? no. Súper. Estaba ahí con el cerebro como un poco explotado con esta palabra, la verdad, pero muy contenta por las verdades que se revelan en nuestra vida. Em, Gracias a Dios por esto, así que ya, voy a orar. Bendito Dios, le damos gracias por todas tus bondades, por tu misericordia, por tu amor, por poder estar esta mañana junto a tantas hermanas de distintos lugares, porque tú nos vas mostrando tu amor en tu palabra, porque hoy hemos podido entender algo que a lo mejor no era fácil al inicio y estábamos tal vez confundidas, pero tú eres amoroso y tú eres la sabiduría misma y te has mostrado a nosotros hoy día, Señor. Y por eso te damos gracias y te pedimos que nos ayudes a oír tu palabra, a valorarla como hemos también dicho, a que seamos intencionales en mostrar el fruto, porque tu palabra no vuelve vacía y es evidente que si es verdadera va a tener que mostrar algo en nuestra vida. Ayúdanos a poder llevar ese fruto, a poder mostrar que tú vives en nosotras y que no sea algo que solamente sea de un simple escuchar, sino que con una intención podamos también hablar de ti, mostrar todo lo que tú has hecho en nosotras. Bendice nuestro día, Señor, cada familia que tú conoces, nuestras hermanas, nuestras peticiones. Al inicio se oraba por aquello que no somos capaces de pronunciar y tal vez pedirte, pero eso me encantaba porque sé que tú nos conoces tan profundamente y aunque no lo digamos, tú nos vas a atender en nuestra petición. Dirígenos en este día y ayúdanos a seguir meditando, a seguir saboreando y sacando el máximo de lo que podamos entender de esta palabra y de todos los estudios que tú también tienes para nosotras. Ayúdanos en nuestro hogar también para hacer luz, para
bendecir, Señor, a través de tu palabra a quienes nos rodean. Y dirígenos, mi Dios amado, para cada día buscarte con intención, con gozo, para valorar tu palabra, para valorar todo lo que tú has hecho en nosotros y cómo te has revelado y te vas revelando, Señor, cada día en nuestras vidas. Gracias por tu amor, por este tiempo maravilloso de poder estar contigo, de poder partir el día así. Gracias por cada una de las que se levantan más temprano, más tarde, según los horarios que tenemos. La gloria sea a ti por todo lo que estás haciendo. Te damos gracias y te entregamos este trabajo en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén, amén. 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 Gracias, amadas. Han sido un bálsamo para mi corazón hoy día. De verdad que sí. El Señor las guarde, las bendiga y si nos permite, el próximo miércoles podemos estar juntas de nuevo. Gracias, Un abrazo. Majo. Gracias. Gracias. Cuídense, adiós. Gracias, un Gracias. beso. Gracias. Bendiciones. Muchas Chao, nos bendiciones. vemos. Chao, chao. Gracias.